46 y vamos a leer de manera alternada. Dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló, ¿qué dice? Durmiendo, y dijo a Pedro: ¿a cuántos se han quedado dormidos cuando están orando? Sean sinceros, sean sinceros. ¿Cuántos se quedaron dormidos el día de hoy o de ayer? Antier. Ok, algunos, muy bien. Entonces dice: se quedaron dormidos. Versículos 40. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Todos: levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Ok, pueden tomar asiento. Quiero hablar acerca de cuándo es necesario velar. Aquí habla acerca de la oración, pero también habla acerca de velar. Velar y orar. Es importante orar, pero también es importante velar y también es importante ayunar. De tal manera que tenemos nosotros que buscar y decir: ok, ya estoy ya orando. Si ya estoy orando, estoy ya velando. Si ya estoy velando, estoy ya ayunando. Y es un crecimiento espiritual en la vida del creyente. Y la palabra velar es una palabra gregoreu, que nos habla de mantenernos despiertos. Es una palabra que nos habla de mantenernos en vigilia, especialmente durante la noche, cuando lo que más queremos hacer es dormir. Dice la Biblia que ellos fueron de noche. Y cuando, por ejemplo, más queremos comer, es cuando Dios dice: ok, cuando más quieres comer es tiempo de ayunar. Y cuando más quieres dormir es tiempo de velar. Y cuando más hay necesidad es tiempo de orar. Y necesitamos orar y velar y ayunar. Y entonces, ¿cuándo es necesario velar? Número uno, es necesario velar cuando hay tristeza. Nos habla ahí en el versículo 37 y dice: y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse. Empezó a entristecerse. Más adelante, versículo 38 dice: mi alma está muy triste. Tan triste, dice ahí, que estaba tan triste hasta la muerte. Es una tristeza suprema, pudiéramos decir. Es una gran tristeza. Esta palabra tristeza o entristecerse, cuando él comienza a entristecerse, es una palabra que vimos allá en 2 Corintios, cuando estábamos hablando acerca de esta carta los entristeció a ustedes y los llevó al arrepentimiento. De tal manera que el Señor Jesús, esta palabra es la misma palabra, es la palabra lupeo, o lupeo, a que quiera decir tristeza, aflicción, también está usada. Vamos a ir a 1 de Pedro capítulo 1, versículo 6. Nos habla acerca de tener tristeza, de tener aflicción, de estar tristes. Y en este caso el Señor Jesucristo estaba tan triste hasta la muerte. 1 de Pedro 1:6 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos. Y esta palabra afligidos es
tengáis que ser entristecidos en diversas pruebas. Cuando pasamos pruebas, nos entristecemos. Cuando pasamos pruebas, no decimos, qué alegría, estoy pasando por una prueba. Digo, ay, qué aflicción, qué tristeza, porque estoy pasando por esta prueba. Entonces, ¿cuándo es que nos ponemos tristes? Hay diferentes razones por las cuales podemos llegar a estar tristes. Hay quienes están tristes todo el tiempo y no podemos hacer nada, amén. Pero un cristiano no debería de estar triste todo el tiempo. Quizás si tú fuiste antes de ser salvo y antes de conocer al Señor y antes de conocer a Cristo, tú te la pasabas quizás llorando todo el tiempo, en tristeza todo el tiempo, en angustia todo el tiempo. Pero un cristiano no debería ya más estar triste, amén. Un cristiano debería de estar gozoso. Pero hay ciertas cosas que de repente nos ponen tristes. Nos ponemos tristes en situaciones que a veces están fuera de nuestro control. Cuando, por ejemplo, perdemos algo. ¿Cuántos han perdido algo? Perdemos algo y estás triste. Ay, perdí mi cartera, y te pones triste. Perdí los lentes y los llevas puestos, pero estás triste. Pierdes algo y nos ponemos tristes. En ocasiones, por ejemplo, perdemos a un niño y la mayoría de las veces nos ponemos tristes, pero el que ya no queremos, nos ponemos alegres, pero es diferente. Cuando perdemos algo, cuando algo termina, o que por ejemplo nos tenemos que despedir de alguien por algún tiempo, vamos a visitar a alguien o alguien nos visita y ya cuando se van nos ponemos tristes. Vino Javier, Raquel y Sara apenas, y cuando se fueron, por 2-3 segundos pensé en ellos. Dije, no voy a pensar en ellos, y gracias a Dios me ayudó a no estar tristes, y ya ni me acuerdo de ellos. Pero hay que pensar en aquellos que amamos, y por eso tenemos que aprovechar el tiempo a máximo con las personas que amamos. Hay que aprovechar el tiempo y no olvidarnos de decirles que los amamos. Cuando, por ejemplo, recibimos malas noticias, nos ponemos tristes. Y recibimos una noticia de quizás la salud, o de los triglicéridos, y del azúcar, y recibimos noticias quizás de salud o de alguien más. Cuando recibimos entonces malas noticias, podemos llegar a estar tristes. Cuando estábamos comiendo y le damos la última mordida a la semita, eso nos pone triste. Hace ratito enfrente de la iglesia Nueva Esperanza, Iglesia Bautista Nueva Esperanza, donde fuimos en la mañana, enfrentito hay una pozolería. Esa calle, la Ciudad de México está llena de lugares para comer en todo lugar. Wow. Y esta iglesia son 3 calles, y en estas 3 calles hay como 200,000 restaurantes. Y hay de todo. Pero enfrente, de este lado, así de aquí para allá, hay un lugar de hamburguesas. Enfrente venden pozole. El misionero, hay una familia americana, el misionero Case, dice: pastor, el menudo está muy bueno. Dice: a mí me encanta el menudo. Hermano, un americano que le gusta el menudo va a tener coronas extras en el cielo. Amén, yo lo creo. Y yo iba a comer un pozole, pero dije, ok, me voy a probar el menudo, que aquí en Puebla lo conocemos como mole de panza. Si alguien nos está viendo de otro país, mondongo, y en otros países chimoltrufia. Pero bueno, el menudo se ve diferente. Es rojito, ni se veía lo que hay ahí, la panza. Y ayuda, ¿verdad? Para no pensar en la panza, así, para cuando uno no piensa en los hijos. Y entonces lo probé y wow, el mejor menudo que yo he comido. La carne con vitaminas que lleva dentro se deshacía en mi boca. Y le dije a Nicole: ni creas que te voy a dar. Ni creas que te voy a dar. Y ya al final, cuando estaba dándole la última mordida, le dije allá a los hermanos: lo más triste de esto, de este momento y de este tiempo,
es que es mi última mordida. Y wow, voy a tener que regresar a esa iglesia. Pero eso nos pone tristes. Amén. Nos pone tristes cuando ya te acabas la barrita de piña. Dices, ay. Cuando te acabas la coca y no hay más coca en el refri, y vas y abres y buscas y no hay, y lo vuelves a cerrar y lo vuelves a abrir y no hay, y te da tristeza. Cuando estás pensando en algo que dices, wow, no sé, una de las comidas más deliciosas que yo pienso que hay en este mundo es pan con lechera. Y entonces estás pensando en pan con lechera, tostadito, no importa de cuál, blanco, integral, artesanal o empieza con B. No, hermana, Buldigrano es para los vegetarianos. Otro, empieza con B, brioche. Esos están aprobados por la Asociación de Pastores que les gusta el pan con lechera. Y entonces estás pensando en eso y bajas y buscas y no hay lechera. Es triste. Ok, entonces llega la tristeza, no sabes qué hacer. Y dice la palabra de Dios, cuando estás triste, cuando tienes esa tristeza y son cosas que no están bajo tu control, y entonces tenemos que ir al Señor. Tenemos que ir al Señor en oración. ¿Se acuerdan de Ana? Dice ahí, primer libro de Samuel, si lo quieren buscar, capítulo 1, versículo 11, que ella fue al templo y ella estaba triste. ¿Por qué estaba triste? Porque no podía tener hijos. Aparte de eso, su rival, como en una telenovela, y el nombre de la rival, Penina, no se llamaba Jessica, no se llamaba Judith, no se llamaba Clara, se llamaba Penina. Y Penina era su rival y se burlaba de ella. Y wow, Ana estaba triste. Y entonces versículo 11, primer libro de Samuel 1:11, hizo voto y dijo a Jehová de los ejércitos: si te dignares mirar a la aflicción o tristeza de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva. Entonces, ¿qué hizo ella? En ella había tristeza, pero podemos nosotros estar tristes y quedarnos con la tristeza y hacer nada, o podemos ir a Dios y orar. De tal manera que, ¿qué es mejor? ¿Tener tristeza y no orar, o tener tristeza y orar a Dios? ¿Cuántas veces quizás tú has estado triste y no has orado? Y entonces no encuentras salida, no sabes qué hacer, simplemente vas guardando esa tristeza, y el ir guardando todas esas cosas no te ayuda, no nos ayuda. Pero ¿cuántas veces has estado triste y dices, ya sé qué voy a hacer, voy a ir a Dios en oración, y estoy muy triste, pero voy a ir a Dios en oración, y de repente dices, wow, esto me está ayudando, esto me está ayudando? Salmos 31:9. Dios quiere que oremos, que ores cuando estamos tristes. Él quiere que ores cuando estás triste. Cuando en el matrimonio, un esposo no quiere escuchar quejas de la esposa. Ya no sirve la licuadora. Ya me dijiste 100 veces. Se queja de una cosa, se queja de otra cosa, y no queremos escuchar quejas. O no queremos, como papás, no queremos escuchar que nuestros hijos quejen y se murmuren. Y Dios no quería que los hijos de Israel murmuraran allá en el desierto. Pero hay una diferencia en que la licuadora ya no sirva y me queje, o que mi esposa esté. Yo me acerco y le digo,
pasó a la licuadora? Está muerta. ¿Se murió? Sí. Estoy triste. ¿Y hay algo que yo pueda hacer? No sé, pero está muerta. Ya sé, voy a comprarte una. Y entonces es diferente que la hermana ya le dé una clave. Esa vale oro. Es muy diferente quejarnos por ejemplo, está haciendo frío y tengo frío, cierra la ventana, ¿no ves que está entrando el chiflón? O decirle, oye, es como la llorona. No, ¿qué pasó? Tengo frío. Y luego me encantaría que cerraras la ventana. Yo, sí, tú serías mi héroe si cierras la ventana. Ok, oye, cierra la ventana y te sientes como héroe. Pero al contrario, levántate, ándate, el flojo, cierra la ventana, se está metiendo el chulón. Ahora no, levántate tú. Y entonces Dios quiere escuchar nuestra tristeza, porque la tristeza mueve el corazón. Una persona amargada y gritando y murmurando no mueve el corazón de Dios. Ya te dije, Señor, que por qué me hiciste esto. No vas a mover al Señor. Pero cuando estás triste y dices, Señor, no sé qué hacer, estoy triste. Dice aquí Salmos 31:9, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. De tal manera que nuestra tristeza mueve al Señor. Número 2, ¿cuándo es necesario velar? Es necesario velar cuando hay angustia. Esta palabra angustia es la palabra griega adamoneo y significa estar angustiado, significa estar deprimido, estar estresado. Y es un poquito diferente a estar tristes. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo se entristeció. Versículo 37, si pueden regresar a nuestro texto. Mateo capítulo 26, versículo 37. Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. De tal manera que el Señor Jesucristo estaba angustiado. Y eso nos habla de que Jesús era completamente Dios, pero también Él es y era completamente hombre. Y Él se angustiaba y estaba angustiado. De tal manera que cuando es que nosotros nos llegamos a angustiar, una angustia es cuando no sabes o estás en una situación difícil, estás en un problema grave. Es cuando tus manos están sudando, no sabes qué hacer. Es algo emocional. La angustia puede ser tan fuerte que hasta el estómago duele. ¿Alguien ha pasado así? Que estás tan angustiado que te duele el estómago, dices, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Hace tiempo aquí en la iglesia, cuando estábamos construyendo la pared de allá atrás, quienes vinieron quitaron todo y nada más quedó la arena, una pared de arena colgando. Y cuando la vi y dije, pared de arena más terremoto igual a destrucción. Esos 2 días no pude dormir. Normalmente no me angustio, pero en esos días mi estómago me dolía. Y me la pasé orando todos los 2 días. Que no tiemble, Señor, que no tiemble, Señor, que no tiemble, Señor, que no tiemble. Y rápido pusimos la pared. Y cuando pusieron el último ladrillo y la oración, y la angustia puede llegar hasta ser fuerte. Y hermano, una cosa es estar angustiado 1 día, 2 días, y sí, sube la presión, y sí, cambia tu metabolismo y varias cosas. Ahí fue cuando se me cayó más cabello y perdí peso, y a veces es bueno, pero el estar angustiados 1 mes,
2 meses, 3 meses, no es bueno, menos, mucho más tiempo. Y entonces el Señor Jesucristo estaba con una gran tristeza y angustia. Salmos capítulo 118. Vamos a leer solamente versículo 5. Salmos 118, versículo 5. Versículo 4 dice: para siempre es su misericordia. Versículo 5: desde la angustia invoqué a Jehová, y me respondió Jehová poniéndome en lugar espacioso. Cuando el salmista dice que estaba en el pozo de la ¿qué? De la desesperación. La angustia es desesperación. Tristeza es escuchar una mala noticia, algo que está fuera de mi control, pero también la angustia puede estar fuera de mi control. Y es el estar en un lugar como si yo estuviera en un pozo, en una gran desesperación. Y es cuando estamos en esas desesperaciones cuando necesitamos ir a Dios. Y cuando tenemos esa angustia, por supuesto, no estamos gritando: sácame de aquí, de este pozo, sino estamos diciendo: Señor, necesito tu ayuda. Hay una gran diferencia en reclamar al Señor: ¿por qué me has puesto en este pozo? ¿Qué yo hice para estar en este pozo de desesperación? Y la agarramos contra Dios, en vez de decir: Señor, no sé para dónde ir, no sé qué hacer, sácame de este pozo, necesito tu ayuda. De tal manera que en la angustia hay que clamar a Dios por su ayuda. Y el Señor Jesucristo estaba en ese momento, estaba en un momento de gran tristeza, de gran angustia. Cuando es necesario velar, número 3, es necesario velar cuando no sabes qué hacer, no sabes qué decisión tomar. En nuestro texto, versículo 39, nos habla de que el Señor Jesucristo se postra sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino que como tú. Hay una diferencia entre lo que yo quiero, pero es más importante lo que Dios quiere. De tal manera que el Señor Jesús estaba en tristeza, estaba en angustia, estaba a punto de ser crucificado. Y si tú supieras el día de tu muerte y que nada más tienes un día más, yo me imagino que vas a estar en gran tristeza y en gran angustia. Y dirías: yo no quiero morir. Pero vamos a encontrarnos en encrucijadas en donde simplemente no sabes qué hacer. Y le tienes que decir al Señor: Señor, no sé qué hacer, pero que no sea como yo quiero hacer, sino que sea como tú quieres que yo haga. Ese es el momento de ir y velar en oración. Santiago capítulo 1, versículo 5. De tal manera que cuando no sabes qué hacer, es un buen momento para ir y orar a Dios. Es un buen momento para decirle al Señor: Señor, dame sabiduría, no sé qué hacer, dame entendimiento, no sé qué hacer. Y Dios le encanta cuando voy en oración y le digo: adivina qué, Señor, no sé qué hacer. He agotado todas mis opciones. Realmente no sé qué hacer. Pero si nosotros somos quizás un poquito listillos, en una ocasión en quinto año, salieron los alumnos para hacer un examen para estar en la escolta. Y la maestra, le decíamos, mejor no le voy a decir cómo le decíamos, pero era Ruperta.
la de la cara, bueno, mejor no les digo. Y la maestra amorosa, maestra Ruperta, no me quería. Este niño tan hermoso, tan tranquilo y sencillo, nunca causando problemas. Y entonces salieron como 5 o 10 niños de mi salón y de cada salón salieron como 5 o 10 y fueron a hacer un examen. Y dije, maestra, objeción. Y dijo la maestra, ¿qué quieres, Arturo? Y dije, maestra, no estoy de acuerdo que hayan salido esos niños y yo no. Dice, pero tú ni conoces la vergüenza. A ver, dime, ¿de qué color es la vergüenza? Dije, roja. Y como que se quedó pensando y dijo, pues sí es roja. Sal, vete. Y ya me mandó para allá. Pero nadie quiere un niño que es medio, se pasa listo, ¿verdad? Y entonces cuando con mis papás, yo le digo a mis papás, yo soy bien listo, ustedes ni saben nada, especialmente cuando uno va creciendo, llegando a los 15, 20 años, yo sé más que mis papás. Y después nos damos cuenta que no era así. Con Dios, muchas veces como que nos topamos con Él y le decimos, yo sé más que tú, yo sé algunas cosas. Por ejemplo, Gedeón le dijo, Señor, tú pensaste que yo iba a ir y librar al pueblo, pero te equivocaste, Señor, porque yo soy pobre en Manasés y esto y aquello, y aquí hay varias razones por las cuales no me puedes usar. Y Dios dice, sí, yo sé, pero aún así yo te quiero usar. De tal manera que no podemos nosotros ser más listos que Dios. Y cuando le decimos al Señor y llegamos al punto en donde decimos, ok, Señor, reconozco que no soy más listo que tú, no sé qué hacer, hágase tu voluntad, no la mía, Señor. Es en ese momento en donde encontramos y hallamos gracia a sus ojos. Y eso es lo que Dios busca, que nos humillemos delante de Él. Por eso cuando el Señor Jesucristo oró, dice, se postró sobre su rostro. ¿Por qué? Porque es necesario humillarnos delante de Dios y decirle al Señor, Señor, no quiero que esto suceda en mi vida, pero Señor, no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Necesitamos orar y decirle, Señor, que tú tomes la decisión por mí, indícame qué hacer. Primero de Samuel capítulo 30, versículo 7. Aquí hay una historia acerca de David. Primero de Samuel 30. Y está David, ha regresado a Ziklag. Sus familiares y esposas y niños han sido secuestrados, se los han llevado. Y entonces cuando llegan ellos y el grupo que estaba con David, llegan hasta Ziklag y ven que todas sus familias habían sido secuestradas, es entonces cuando ahora dicen, ahora sí vamos a matar a David. Y David está en gran tristeza, está en gran angustia y no sabe qué hacer. Y en estos momentos difíciles, cuando no sabemos qué hacer, es un buen momento para ir a Dios y preguntarle y decirle, Señor, yo no sé qué hacer, indícame qué hacer. Primero de Samuel 37 dice, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? David dice, Señor, no sé qué hacer, estamos llorando. Dice la Biblia que lloraron a no dar más. Ahora, yo he llorado varias horas. Entonces yo creo que lloraron ahí como unas 7 horas, 8 horas, hasta que ya no supieron qué más hacer. Y dijeron, ok, pues ya lloramos. Y no pasó nada, no regresaron nuestras esposas y nuestros hijos. Pues, ¿qué hacemos? Dijeron, bueno, pues vamos a orar a Dios, vamos a consultar a Dios. Y consultaron a Dios y David trae el efod. Y entonces ahí es cuando él pregunta directamente a Dios diciéndole, ¿qué hago, Señor? ¿Los perseguimos
Y Dios dice, síguelos. Los vamos a alcanzar. Y dice Dios, los alcanzarás. Qué tremendo que David hace dos preguntas. ¿Los persigo, sí o no? Dios dice, sí, síguelos. Porque a lo mejor los persigo y nos matan. Y ya hasta ahí se acaba todo. Y cuando los sigamos, ¿los vamos a poder alcanzar? Y dice, sí, los vas a poder alcanzar. Y además, dice ahí, vas a librar a tu familia, a los cautivos. A veces Dios nos responde más de las preguntas que nosotros le hacemos. Y entonces Dios le dijo a David, sí, síguelos, sí, los vas a poder alcanzar. Y sí, no solamente eso, vas a librar a tu familia. ¿Alguna vez no has sabido qué hacer? Y hay preguntas y decimos, Señor, no sé qué hacer. ¿Qué carrera tomar? ¿A qué país ir si es que soy llamado para ser misionero? ¿Con quién me voy a casar? Hay ciertas decisiones importantes en la vida y una de ellas es la salvación, es la más importante. Y la otra es con quién me voy a casar. Joven, no es una decisión sencilla de decir, pues la primera que llegue, o el primero que me pida salir con él, con que esté rico y tenga un BMW. No, es más importante que eso. Y son preguntas que debemos de hacer a Dios. Señor, ¿es esta la decisión que tú quieres que yo tome? ¿Es hacia allá que quieres que yo vaya? Vas a tomar una decisión importante. Señor, ¿qué hago? Este negocio, para la derecha, para la izquierda, ¿qué hago? Es necesario orar. Regresando a nuestro texto, el Señor Jesucristo dice aquí unas palabras importantes. ¿Cuándo es necesario entonces velar y orar? Cuando estamos tristes y entramos en angustia y no sabemos qué hacer. Pero después, más adelante, dice la palabra de Dios, versículo 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, ¿qué? Es débil. ¿Sabes que el Espíritu de Dios dentro de nosotros, el Espíritu Santo, Él nos guía hacia Dios? Él nos reprende, Él nos trae convicción. Si antes, por ejemplo, fumabas, si no eras cristiano, después de ser cristiano, ¿qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo dice, no fumes. Si antes tomabas y ahora que eres cristiano, quieres volver a tomar o estás tomando, el Espíritu Santo que dice, no tomes. Si antes decías mentiras, no solamente decías mentiras, decías 20 mentiras al día, y ahora eres cristiano, el Espíritu Santo trae convicción a tu corazón. Y gloria a Dios por el Espíritu Santo que batalla en nuestros cuerpos y nos guía y nos dice, hey, no hagas eso, hey, no mires eso, hey, no escuches eso, hey, no vivas así, hey, no te vistas así. Dios, su Espíritu Santo está en mí. Y entre más yo le doy de comer al Espíritu Santo, en otras palabras, entre más tú vienes a la iglesia, entre más tú lees su palabra, entre más tú estás caminando con Dios, entre más estás buscándole a Él, estás alimentando el Espíritu Santo de Dios. Ve lo que dice ahí Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. De tal manera que su Espíritu está en mí para que yo viva para Él. Y Dios me ayuda de esa manera. Dice la palabra de Dios, versículo 1, Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Vean lo que dice más adelantito, dice versículo 5, porque los que son de la carne, ¿qué dice?
piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne, dicen, no hay nada bueno, es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 9. Mas vosotros, hablando a los cristianos, a nosotros, dice, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios que mora en vosotros. Cuando comenzó a morar el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, en el momento en que aceptaste a Cristo en tu corazón, en el momento en que fuiste salvo. No dice ahí, no dice ahí, si es que el Espíritu de Dios en estos momentos mora en ustedes, porque hay días que sí mora y hay días que no mora. Hay días que sí mora, hay días que zamora, si mora, no mora y todo eso. Y entonces el Espíritu Santo de Dios no está ahí, entra y sale. No, dice, allá en Gálatas dice, ¿cómo recibisteis el Espíritu? ¿Por las obras de la fe o por oír por las obras de la ley o por el oír con fe? Versículo 9 dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si tú no tienes el Espíritu de Cristo en ti, no eres de Dios, no eres de Cristo. Pero dice aquí, si Cristo, ¿qué? Está en, ¿dónde? En vosotros. Ok. Ya nos estamos separando un poquito, pero ¿sabes que el Espíritu de Dios mora en nosotros? Y dice la Biblia que Cristo mora en mí. Y también dice la Biblia que Dios mora en mí. De tal manera que somos templo del Dios viviente. Nosotros somos templo del Dios viviente. Si estamos buscando un lugar para una persona importante para vivir, no vamos a buscar una casa de perrito, ¿verdad? De madera que huela toda fea. Vamos a buscar una mansión bonita, porque es lo que merece esta persona importante. ¿Sabes? Nosotros, a pesar de lo que nosotros somos, Dios nos ha escogido para morar en nosotros. De tal manera que versículo 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que deudores somos, pero no a nuestra carne. ¿Sabes? Somos deudores de Cristo. Somos deudores de Dios. De tal manera que esta carne es débil. Y esta carne lo menos que quiere hacer es orar. Lo menos que quiere hacer es vivir para Dios. Lo menos que quiere hacer es hacer las cosas correctas para Él. Lo menos que quiere hacer es vivir una vida santa para Él. Pero el Espíritu de Dios que mora en mí, lo que quiere hacer, quiere venir a la iglesia, quiere leer la Biblia, quiere andar bien con Dios, quiere pasar tiempo con Dios, quiere dejar el pecado, quiere darse una media vuelta y decir: Señor, de la misma manera que tú detestaste el pecado, de esa misma manera yo lo detesto, yo lo rechazo, yo quiero seguirte a ti. Y dice la Biblia que una de las maneras para resistir la tentación es orando, pero también es velando. ¿Sabes que hay muchas tentaciones alrededor? Muchas tentaciones. Entre más vivimos, entre más pasamos, existen mucho más tentaciones. Están a un clic. Ahí están. Y tenemos que hacer algo, y tienes que hacer algo para resistir esas tentaciones. Y si tú no puedes estar a solas y decir: yo soy hombre de Dios, soy mujer de Dios, yo soy cristiano,
Y yo no puedo ver esas cosas, yo no voy a escuchar esas cosas, yo no voy a andar en esas cosas. Y le pides a Dios, al Espíritu Santo de Dios, a Dios mismo. Jesús oró y dijo: velad y orad, porque la manera en que tú puedes resistir no solamente algunas tentaciones, todas las tentaciones, es en su poder. Tú no lo puedes hacer por ti solo. Tú tienes que ir a Él y orar y clamar a Él y decirle: Señor, yo no puedo, ya estoy cansado. Ya estoy cansado de ver toda esa mugre, toda esa porquería. Ya estoy cansado de escuchar todo eso. Ya estoy cansado de meterme en todo eso. Ya estoy cansado y debe de haber un momento en que te llegue a cansar y a decir a tu espíritu y a tu conciencia, en donde digas: ya no puedo más, ya basta. Y es en este momento en donde clamas a Dios y Dios dice: ok, te voy a ayudar. Ok, te voy a dar de mi poder, te voy a dar de mi ayuda. Jesús fue en tristeza, en angustia, en no saber qué hacer. Y aún con los discípulos, su tentación en parte era que se quedan dormidos. Es muy fácil tener mucho sueño y poner una almohadita y decir: me quedo dormido. Y el Señor Jesucristo habló con ellos y les dijo: hey, orad y velad, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu si quiere, porque tú eres salvo. El espíritu si quiere, porque tú eres salvo. Lo que no quiere es tu carne. Y donde tienes que entender es que si tu carne no quiere, no le tienes que dar rienda suelta a tu carne. Dile a tu espíritu y dile a Dios: Señor, voy a buscarte a ti. Y dice Dios, esa es más, no nos da Dios alguna otra alternativa. No tenemos, por decir, otra fórmula de parte de Dios en cuanto a la tentación. No hay otra fórmula. Por ejemplo, para el gozo, hay muchas fórmulas para el gozo. Dando nos da gozo. Hay varias cosas. De repente te topas con una mujer embarazada y tu bebé salta, como Elizabeth, y dices: se llenó de gozo. Ok, entonces hay varias cosas que traen gozo. Y hay una fórmula de dar, de ir a la iglesia, de cantar, yo me gocé con los que decían: a la casa de Jehová iremos. Entonces ir a la iglesia trae gozo. Pero para librarnos de la tentación, ya no hay. Solamente orar. Pero no solamente orar, tienes que velar. ¿Y qué quiere decir velar? Tienes que pasar una hora clamando a Dios, y luego tienes que pasar otra hora clamando a Dios, y luego tienes que pasar otra hora clamando a Dios. Por lo menos 3 horas que nos dice aquí. Pero si quieres pasar toda la noche, mejor. Pero por lo menos 3 horas. Y dice Dios: velad y orad para que no entréis en tentación. Y entonces al final el Señor Jesucristo fue, oró, y cada vez regresaba una hora. Ya la segunda vez ya les digo, a la tercera vez quédense dormidos. Ya ni los despertó. Fue, oró y regresó y dijo: vámonos, porque el que me entrega se acerca y es tiempo de hacer la voluntad de Dios. Que Dios nos ayude a velar y a orar en los tiempos que necesitamos velar y orar y buscarle más a Él. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos